Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Eres bienvenido, amado Espíritu Santo. Puede tomarse asiento. Hay tres cosas de las cuales yo sé que los argentinos son apasionados. Una, el asado argentino. Ya varios dijeron aleluya. Dos, el fútbol. Ya varios dijeron amén. Y tres, el Espíritu Santo. Los predicadores más grandes de la historia cristiana moderna han salido de esta nación y han salido a exaltar el nombre de Jesús, pero también le han enseñado al mundo acerca del Espíritu Santo. Los argentinos en todo el mundo, los predicadores argentinos son conocidos como predicadores del Espíritu Santo. En todo el mundo son conocidos como predicadores del Espíritu Santo. Es una gran bendición y es un gran honor estar acá con ustedes. Llevo más de 24 años en el ministerio. He predicado en 54 países alrededor del mundo, en los 5 continentes. Y en uno de esos continentes conocí a mi esposa, en Australia, la tierra sureña del Espíritu Santo. Allá estuvimos viviendo unos años. Mi esposa es originaria de la ciudad de Perth, del oeste de Australia. Y de vez en cuando nos encontramos con argentinos en Australia, porque hay una comunidad bastante grande, especialmente en Sydney y en Melbourne. Ahí vivimos unos años. Ahí tenemos el ministerio, todavía tenemos 2 bases en el ministerio. Tenemos una base en Estados Unidos, porque yo me fui a Estados Unidos como adolescente. Mi ministerio, mi testimonio, mi trayectoria, a pesar de que le diga que tenga 24 años en el ministerio, yo empecé a los 11 años. Yo era conocido como el niño predicador en Latinoamérica. Habían 3 niños en Latinoamérica que predicaban en esos tiempos, a los finales de los 90 y principios del año 2000. Había uno de El Salvador, uno de Perú, que se le conocía mucho como Nazaret Castillo, y Dios me levantó a mí en el año 1999. Ya le dije mi edad, ya no tengo que decirle mi edad. Ya sabe mi edad. Ya el Señor me ha honrado de llevar este glorioso evangelio a todo el mundo, a miles de personas. Hago cruzadas, campañas, conferencias, pero es una gran honra de estar en pozos de avivamiento. Y yo considero que la iglesia Emmanuel es un pozo de avivamiento. Es un pozo profundo. Ustedes tienen historia, tienen legado, tienen riqueza, tienen años de existencia, tienen profundidad. Y el Señor me habló en Uruguay, me dijo: la iglesia donde vas a ministrar es un pozo de avivamiento. Es un pozo antiguo y me encanta predicar en los pozos antiguos, porque le estaba comentando al evangelista Claudio que yo he estado predicando ya en los últimos meses en varios pozos antiguos. Estuve en la iglesia del pastor Smith Wigglesworth en Gran Bretaña. Estuve ministrando, ya él falleció hace muchísimos años, se fue con el Señor, pero su nieta, que tiene más o menos 70 años por ahí, ella tiene esta iglesia, la abrió, de hecho la reabrieron durante la pandemia, en el año antes de la pandemia, en el 2019, ellos reabren esta iglesia. Y empezaron con 20 personas, un edificio que estuvo vacío por más de 80 años, que era la misma iglesia del pastor Smith Wigglesworth. ¿Cuántos han escuchado del pastor Smith Wigglesworth? Si usted ha estudiado la Biblia, ha ido a un instituto bíblico, él es un gran general de fe. Fue un gran general de fe en los años 30, 40. Fue un gran general de fe. Y ahí estaba parado predicando en esa iglesia y tuve una impartición. Dios hizo cosas grandes. En julio estuve ministrando en una iglesia que fue conocida como la iglesia del avivamiento napolitano, el avivamiento en Nápoles, en Italia. Dios hizo cosas grandes en los años 60 a través de esta iglesia, que también tiene muchos años de existencia, y vivieron un gran avivamiento. También hace unas semanas atrás estuve en Australia. Usted dice: pastor, usted solamente pasa en los aviones.
Claro, es parte del trabajo, del llamado, pero viajamos a veces en familia, viajamos, yo a veces soy preciso y estratégico, a veces estoy en un lugar 3 días, regreso a la casa. Tengo 2 hijas, de hecho, y mi esposa les manda saludos. Mi esposa Rebeca les manda un saludo fraterno, ella está orando por estas reuniones. ¿Cuántos creen que Dios se va a mover esta mañana de una manera sobrenatural? Quiero darles un poco de contexto para que ustedes reciban esta palabra, porque nadie me conoce acá, para que ustedes reciban esta palabra en el Espíritu y la reciban en su corazón, porque traigo una palabra para Argentina, traigo una palabra para esta ciudad, traigo una palabra para Buenos Aires, traigo una palabra para esta iglesia. Hace 3 semanas atrás estaba ministrando en Perth, Australia, en la iglesia de la gran jugadora de tenis en los años 70, Margaret Court, que jugó y ella ganó varios campeonatos. Yo tenía una iglesia muy hermosa allá. Y yo le decía a Claudio, qué interesante, es como un patrón. El Señor me ha llevado a varias iglesias donde los pastores tienen más de 70 para arriba. Y ya son varias iglesias. Y le decía, estos son pozos de avivamiento. Y yo creo que esta mañana no es coincidencia de que aquí esté en esta mañana empezando un año glorioso. Usted dirá, ¿por qué no estamos en el 1 de enero? Se empezó el año hebreo, el año 57-84, y aquí estoy en Buenos Aires declarando una palabra de avivamiento, de vida, una palabra, el soplo de Dios, porque algo sobrenatural va a suceder esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el Espíritu Santo está en medio de ustedes. El soplo de Dios, diga, el soplo de Dios. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el soplo de Dios. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Señor esta mañana? Dile que está a la par, Dios va a hacer cosas extraordinarias. No te tienes que quedar en el ayer, tienes que moverte a lo que Dios va a hacer hoy. Y esta palabra que voy a predicar fue confirmada ayer mientras que estaba en el taxi del aeroparque al hotel. Y le venía hablando al Señor, al taxista. Y yo le quería, ¿verdad? Y por eso es que uno busca un rompehielo, busca un tema de conversación. Y empecé a hablarle, le empecé a hablar de Messi. Y él me dice, no, Messi no es nadie, él no juega como Madonna. Usted sabe que acá en Argentina mucha gente adoran, idolatrizan a Madonna. Y se quedaron en el ayer. Diga conmigo, se quedaron en el ayer. Y yo le dije, pero Madonna ya murió. Maradona ya murió. Él no está aquí. Messi está aquí. Messi es el que está jugando. Y me siguió hablando de Maradona. Ella me tenía con un dolor de cabeza de hablarme de Maradona. Decía, pero no, es que el jugador actual, el que está marcando la historia hoy en el mundo, no es Maradona, es Messi. Y por más que le explicaba, el tipo no quería aceptar que Messi es un jugador estelar, sino que Maradona es el mejor jugador del mundo y que no hay nadie como Maradona. Ya iba a empezar a sacar la Biblia, a evangelizarlo y hablarle del mejor jugador del mundo, que es Jesucristo, el que ganó la copa final. Él derramó su sangre por amor a nosotros para darnos vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ya me lo iba a empezar a evangelizar. Fue que llegamos muy rápido al hotel. Si no, ya lo evangelizaba. Porque no pierdo tiempo. Todo el tiempo que haya una oportunidad, yo evangelizo. La palabra de Dios dice así, entonces, y voy a hacer, esto me lleva a la prédica, al mensaje de hoy. Porque hay muchos que se quedaron con el avivamiento del ayer.
Hay muchos que se quedaron mentalizados con lo que Dios hizo ayer. Hay muchos que se quedaron mentalizados con lo que Dios hizo en los 90 o en los 80, en los 70. Pero hermano, hoy estamos en el año 2023 y usted tiene que abrazar lo que Dios va a hacer hoy. Porque lo que Dios va a hacer hoy no luce como lo que hizo en los años 80 o en los años 70. Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a transformar. Dios va a cambiar. Dios va a levantar. Dios va a levantar a su iglesia para abrazar un manto de gloria, un manto sobrenatural que va a traer la cosecha más grande de almas en la historia de Argentina. Argentina está a punto de vivir un cambio, y será un cambio positivo, será un cambio profético. Dios no se ha olvidado de Argentina. Mientras que venía en el avión, Dios me hablaba sobre Argentina. Me decía: dile a mi pueblo en Argentina que yo no me he olvidado de ellos, y que a pesar de que han pasado por vicisitudes, han pasado por un desierto, han pasado por pruebas, su nación ha sido estremecida. Los gobiernos han estremecido a esta nación con políticas e ideologías. Dios va a levantar, Dios va a redimir esta nación, y vendrá un tiempo de redención y de avivamiento que va a marcar la nación de la Argentina. Tienes que creerlo. Versículo 29 dice así: entonces él dijo a Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Y si encuentras a alguno, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y Jesse se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz. Diga: no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo: el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Versículo 34. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. La palabra de Dios dice que Eliseo envía un báculo o un cayado, un bastón, lo envía antes de llegar. La pregunta es: ¿por qué Eliseo envía un báculo, un bastón, antes de llegar? ¿Será que él estaba pensando que lo que Dios hizo ayer lo volvería a repetir? ¿Será que él estaba pensando que si funcionó la semana pasada y el bastón Dios lo usó para sanar a alguien, lo iba a volver a usar? ¿Será que Eliseo cometió el error de muchos pentecostales de pensar que si Dios usó algo, lo vamos a patentizar? ¿Será que Eliseo pensó: si Dios usó el báculo, lo vamos a seguir usando porque es lo que Dios usó y nos va a dar los mismos resultados? ¿Será que Dios no tendrá más ideas y que simplemente nos da una idea y nos da una estrategia y con eso nos quedamos por 20, 30 años? ¿O será que simplemente no abrazamos el vino nuevo del Espíritu Santo y nos quedamos con el vino viejo? La palabra dice que si usted tiene vino viejo en un odre nuevo, ¿qué pasa? El odre nuevo se rompe. El vino viejo no puede estar en un odre nuevo.
Dios está levantando una generación de creyentes que tienen odres nuevos y que no pueden tener vino viejo. Dios quiere que las iglesias en este año 2023, post pandemia, post COVID, no caminen bajo el vino viejo, no caminen bajo la unción del ayer, no caminen bajo la revelación del ayer, no caminen bajo lo que sucedió ayer, sino que anhelen, que aspiren, que oren, que ayunen, que vivan, que caminen y que anhelen con todo su espíritu lo que Dios hará hoy. Porque Dios no patentiza la unción. Dios no patentiza los milagros. Dios no hace modelos o sistemas para venderlos. Nosotros, los seres humanos, somos expertos en hacer sistemas, en crear sistemas, en crear estructuras. Pero Dios hace cosas nuevas todos los días. La palabra de Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana. Quiere decir que Dios tiene una idea, una palabra, una estrategia, una llave para ti cada mañana. Dios quiere mostrarte su gloria. Dios quiere revelarte su gloria. Dios quiere abrir nuevas sendas. Dios quiere abrir nuevos caminos. Dios quiere abrir nuevas puertas. Dios quiere darte nuevas ideas. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Dios quiere darte ideas de cómo vas a salir adelante. Si el mundo abraza las nuevas ideas, porque el mundo no se queda atrás, la iglesia se queda llorando de lo que pasó ayer en los 80, en los 90 y seguimos anhelándolo. Pero Dios dice: no les quiero dar lo que sucedió en Hechos, no les quiero dar lo que pasó en los 50, no les quiero dar lo que pasó en los 80. Les quiero dar una unción, les quiero dar un avivamiento que va a transformar la juventud, que va a transformar las generaciones de hoy, que va a transformar su nación, que va a transformar sus iglesias, que va a transformar su ciudad, que va a transformar su mentalidad. No les quiero dar lo mismo. Porque los hijos de Dios tenemos que recibir el pan de vida. No podemos comer de lo que cae de la mesa, de las boronas. No podemos vivir de las boronas. Tenemos que vivir del sustento celestial. Diga conmigo: Dios hace milagros. Todos los días Dios hace milagros. La mano de Dios no se ha cortado. Y aunque miles de creyentes desaparecieron después del COVID y se hicieron incógnitos, hola, y se han desaparecido, y no solamente en Argentina, en todo el mundo. La estadística global de la iglesia evangélica latinoamericana y de la iglesia evangélica a nivel mundial dice que el 30-40% de la iglesia mundial se hizo virtual. Mundial, en todo el lado, en todo el mundo. Y en Estados Unidos peor. En Estados Unidos tenemos una estadística altísima de gente que no regresó. Iglesias que tenían 5 servicios tienen un servicio, 2 servicios. Miles de iglesias pequeñitas desaparecieron. Estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Estamos viviendo los tiempos del gran engaño, de la gran desilusión, donde muchos, si no caminan bajo la dirección, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la gloria de Dios, si no caminan bajo el poder de Dios y bajo la nube del Señor, muchos serán engañados. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. La semana pasada estaba en Colombia. Tuvimos una cruzada impresionante, más de 7,000 personas en un estadio. Dios hizo cosas impresionantes. 15 sordos Dios les abrió, Jesús les abrió los oídos. 15 sordos en una noche. Fue impresionante. Una señora salió de su silla de ruedas de Venezuela, que había emigrado a esta ciudad en Colombia. Dios empezó a moverse de una manera impresionante en Valledupar. Y más de 170 iglesias
unieron sus manos para apoyar esta gran cruzada. Los pastores decían: vamos a llenar este estadio. Tuvimos una gran asistencia. El Coliseo tenía una capacidad para 15,000. Queríamos llegar a los 15,000. Teníamos todo numéricamente listo. Antes de COVID lo hubiéramos llenado, pero después de COVID la dinámica cambió. Todo cambió. Porque hoy en día la gente solamente quiere vivir una vida light, una vida cristiana de una manera a como les parezca. Por eso la Biblia dice que en los últimos días muchos, aún los escogidos, si es posible, serían engañados. Y escúcheme, porque viene un evangelio virtual, y no solamente virtual, viene una forma o una semejanza a un evangelio que ya hoy en día la inteligencia artificial está haciendo cosas que son aberraciones. Acaba de ver esta mañana, la inteligencia artificial sacó un video de Jesús volcando mesas y volando en el aire, y todo el mundo burlándose. Eso es lo que la inteligencia artificial va a hacer. Va a sacar predicadores, va a reemplazar las voces de muchos, va a reemplazar, va a hacer copias de muchos. Nadie va a saber qué es verdad o qué es falso. Nadie va a saber qué es verdad o qué es genuino o qué es falso. Vamos a vivir en un mundo lleno de confusión, donde los únicos que van a permanecer parados y firmes son hombres y mujeres que caminan bajo el poder del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que van a tener el discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Hombres y mujeres que caminarán llenos de la palabra. Hombres y mujeres, la palabra dice que si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La clave para ver milagros en este tiempo es permanecer en la presencia de Dios. Dile al que está a la par: lo que funcionó ayer no funcionará hoy. O sea, la pasión sí funcionará, la oración sí, pero la estrategia de ayer no funcionará hoy. Lo que funcionó ayer no funcionará hoy. Porque Dios no quiere hacer lo mismo todos los días, porque Dios no repite. Dios no es un Dios de franquicia. Dios es un Dios de modelos y Dios es un Dios de creación. Él no establece franquicias. La iglesia no es una franquicia que repite lo mismo en todas las ciudades. Esa es la iglesia católica, que es una franquicia de religión. La iglesia cristiana evangélica llena del Espíritu Santo, pentecostal, no somos una franquicia, somos la institución, el cuerpo de Cristo. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Somos el cuerpo de Cristo, que caminaremos bajo la revelación de la palabra y bajo el Espíritu de Dios. Eliseo tuvo que aprender una lección. Eliseo envía el báculo, él envía el bastón. Él piensa que Dios iba a hacer el milagro, él piensa que iba a funcionar. Dile que está a la par: cuando tú piensas que Dios va a hacer algo de una manera, mira, sonríele que está a la par. Dile: cuando tú piensas que Dios va a hacer algo de una manera y Dios te sale por otro lado. Hola. Y Dios te sorprende. Cuando tú piensas que Dios se va a mover de esta manera y Dios te sale por otro lado. Cuando tú piensas que Dios va a obrar de esta manera y Dios abre otra puerta. Cuando tú piensas que Dios va a hacer esto porque lo hizo ayer y lo hizo anteayer y lo puede volver a hacer de nuevo, pero Dios dice: no, yo no quiero volver a repetir lo que ya hice. Yo quiero hacer algo nuevo en Argentina. Yo quiero hacer algo que va a transformar esta nación. Vamos,
Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Yo quiero hacer algo que va a levantar el cuerpo de Cristo, que va a levantar a la iglesia, que va a posicionar a la iglesia para los últimos tiempos. Porque si usted no se dio cuenta, en el año 2033 vamos a celebrar los 2000 años de la iglesia. ¿Cómo los 2000 años, pastor? Sí. Jesucristo murió en el 33 AD. En el 2033 la iglesia va a celebrar a nivel global. Hay una gran celebración. De hecho, ya están planeando la iglesia, la Alianza Evangélica Mundial, las asambleas de Dios a nivel mundial están planeando una celebración grandísima en el año 2033, porque la iglesia va a celebrar 2000 años de historia. Ahora el mundo se está preparando para la Agenda 2030, porque el mundo quiere que todas las naciones del mundo tengan el aborto y el matrimonio homosexual, y quieren que todas las naciones del mundo sigan el camino de la perdición. El mundo está avanzando con la Agenda del 2030 y está empujándola y está trabajando en pro de eso. Progresivamente, ellos le llaman una mentalidad progresiva. Están obligando a países de África que tienen una fundación, una constitución judeo-cristiana, les están diciendo: si usted no pasa el aborto, les vamos a quitar el arroz. Si usted no pasa el aborto, les vamos a quitar las importaciones. El presidente Biden está diciéndole a estas naciones: si usted no pasa el aborto, los vamos a dejar de ayudar. Las Naciones Unidas les está diciendo a estas naciones: si usted no pasa el aborto, todo subsidio se va a acabar. Este es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Mas sin embargo, Dios va a levantar una iglesia que va a alumbrar, que va a brillar, que va a caminar en la gloria. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Una iglesia que no caminará en el ayer, mas caminará en el hoy. Una iglesia que vivirá por la palabra, una iglesia que vivirá por la revelación, una iglesia que vivirá bajo el poder. Diga conmigo: bajo el poder del Espíritu Santo. Estaba en Uruguay ayer, estaba ministrándole a unos pastores. Una pastora que emigró de Cuba, tenía 7 años de estar sorda. Ella emigró de Cuba a Uruguay. Ella nunca pudo comprarse un dispositivo para escuchar en Cuba. De hecho, no hay. Y ayer en la mañana, en una reunión ordinaria con unos 30 pastores, ordinaria porque no fue así pomposa, fue una reunión ordinaria, ella estaba ahí y el Señor me dice: yo la voy a sanar. Ella tenía su dispositivo y estamos orando por ella. Ella se saca el dispositivo, totalmente sorda por 7 años. ¡Bum! Dios le abre el oído ahí mismo. Ese es el Dios de milagros que vamos a ver haciendo milagros hoy, mañana. Tenemos que abrazar lo que el Espíritu Santo está a punto de hacer en la iglesia. Diga conmigo: tenemos que abrazar, entender, obedecer, amar. Tenemos que abrazar lo que Dios está haciendo hoy, no ayer, hoy. Eliseo envió el báculo, el bastón, y pensó que eso iba a funcionar. Mas de repente, cuando él escuchó que el niño no había resucitado, él llega a la casa de ese niño, y dicho sea de paso, ese niño fue el producto de una profecía que Eliseo soltó. Hola. Y ese niño fue el producto de un milagro de una mujer que hospedó al profeta y que le hizo un aposento, y que Dios la bendice y le da un niño 1 año más tarde. Y usted dirá: ¿será que Dios da para después quitar?
¿Será que Dios me da un milagro y me da un niño para después quitármelo? Me imagino que esta mujer, cuando el niño se le muere en los regazos, ella pensó en aquel tiempo cuando el profeta le dio la palabra. Ella tal vez pensó en aquel tiempo cuando ella estaba embarazada. Ella tal vez pensó en aquel tiempo cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella no podía. Dios le revierte las circunstancias. Hay un milagro sobrenatural y ella puede concebir. Ella tiene un hijo. Mire, esto es sobrenatural. Ella está cargando ese milagro. Ella carga, crece, cría este milagro, lo educa, lo levanta. Este milagro es un niño. Sin embargo, años después, el niño se muere en los regazos. Hay cosas que suceden en la vida que usted dirá: ¿será que Dios me lo está quitando? ¿Será que la vida me lo está quitando? ¿Será que esto pasa por accidente? No, esto sucede para que Dios se glorifique. Esto sucede para que Dios se glorifique, porque este niño que supuestamente había muerto iba a resucitar por el soplo de Dios. Porque cuando el profeta llega y Dios le da una palabra, y Dios le dice al profeta Eliseo: quiero que te acuestes sobre el niño y quiero que respires boca a boca, quiero que pongas tu frente sobre su frente, quiero que te acuestes sobre él y que profetices. ¿Sabes lo que el profeta estaba haciendo? El profeta estaba soltando el aliento. Él estaba desatando el aliento. Hay algunos de ustedes que necesitan el aliento de Dios en su trabajo, el aliento de Dios en su matrimonio, el aliento de Dios en su casa, el aliento de Dios en su salud. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Hay algunos de ustedes que tienen un sueño inerte, tienen un proyecto inerte, tienen una situación inerte, pero cuando usted recibe el aliento de Dios, todo lo que está inerte, todo lo que está muerto va a resucitar, porque el aliento de Dios va a traer vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios que crean que todo lo que está inerte en su casa, en su familia, en sus finanzas, Dios lo va a resucitar? Diga conmigo: Dios va a resucitar mis sueños. El aliento de Dios. Diga: el aliento de Dios. Tal vez usted antes de COVID tenía un gran proyecto y durante COVID el proyecto se murió. Dios va a resucitar ese proyecto. Tal vez usted dice: yo tenía un gran ministerio, estaba haciendo esto, estaba caminando, estaba corriendo, Dios me había dado unas grandes ideas, pero después del COVID se me quedó todo varado, me quedé sin fuerzas, me quedé sin ánimo. El COVID fue una pandemia diabólica para detener a la iglesia, para detener al cuerpo de Cristo. Yo estoy convencido de que el COVID es una pestilencia que Mateo 24 la profetizó, la declaró hace muchísimos años, cuando Jesús decretó que iban a haber no pestilencias, sino pestilencias. Hola, dile que está a la par, dile: si no estás enterado de lo que estás pasando, es porque estás viviendo debajo del colchón. Dile que está a la par: si no estás enterado de que estamos viviendo y caminando en Mateo 24, y oiréis rumores de guerra. Usted dirá: pero eso lo vivimos. No, es que lo que pasa es que el mundo ha alcanzado un nivel de pecado, de maldad, de abominación que el mundo nunca había alcanzado. La humanidad está celebrando la inmoralidad, la indecencia. Hay un mes que se le llama en Estados Unidos el mes del orgullo, y es el mes del orgullo, el orgullo al pecado, el orgullo a la indecencia moral, el orgullo a la indecencia y al desgénero familiar. Ese es el orgullo que ellos hablan. Mas sin embargo, Dios va a levantar un pueblo en medio de este tiempo que no va a tener temor,
que no va a tener temor, que no va a caminar en desánimo, que no va a caminar ahí más o menos poco a poco cojeando. Va a levantar un pueblo, una iglesia que va a ser como la iglesia de Ezequiel 37, que va a profetizar sobre el valle de los huesos secos. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Dios va a levantar una iglesia que va a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Dios va a levantar una iglesia que no va a callar. No va a callar. Dios va a abrir una gran puerta para ti. Dios no va a abrir la misma puerta. Dile que está a la par, Dios no va a abrir la misma puerta. Dios no va a hacer lo mismo de ayer. Dile que está a la par, no esperes que Dios haga lo mismo de ayer, porque Dios no hará lo mismo de ayer. Dile, estamos viviendo en otro tiempo, en otra era, en otra edad espiritual. Estamos viviendo en otro tiempo. No esperes que Dios haga lo mismo de ayer, porque Dios no hará lo mismo de ayer. Dios no traerá un báculo, un bastón, y usará el mismo bastón para resucitar al pueblo, a la iglesia en Buenos Aires. Dios va a levantar a un pueblo en Buenos Aires que caminó en avivamiento, que fue marcado por el avivamiento, pero que ahora va a volver a salir, y va a salir con una fuerza y con una ímpetu para predicar el evangelio como nunca antes la había tenido. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Dios va a levantar un pueblo en Argentina que no solamente va a vivir de la unción, sino que va a vivir caminando en los milagros y en lo sobrenatural de Dios. Dios va a levantar a hombres y mujeres que tendrán el coraje, el ánimo, el poder, la autoridad para predicar, para hablar, para decretar, para orar, para hacer, para caminar en milagros sobrenaturales. Es tiempo de que sueltes el aliento de Dios. Dile que está a la par, Dios te ha dado aliento. Y ese aliento que tienes, ese aliento, usted dirá, pastor, yo tengo unos años de estar casado y el aliento de mi esposo a veces no lo aguanto. No estoy hablando del aliento de su esposo ni de su esposa. Estoy hablando del aliento de Dios. Diga el aliento, diga el aliento. Diga, yo tengo el aliento de Dios. Dígalo conmigo, yo tengo el aliento de Dios. Y cuando yo profetizo, yo estoy soltando ese aliento. Cuando yo estoy decretando, estoy soltando ese aliento. Cuando estoy orando, estoy soltando ese aliento. Cuando estoy declarando y decretando, estoy desatando ese aliento. ¿Por qué usted cree que el enemigo nos quería callar? Porque hay algo muy poderoso que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y es el poder de la palabra. ¿Cómo fuimos creados? No fuimos creados. ¿Acaso no fuimos creados por un aliento? ¿Acaso no fuimos creados porque Dios sopló? ¿En dónde Dios sopló? ¿En la nariz de quién? De Adán. Él sopló su aliento. Adán fue creado por el aliento de Dios. Cuando yo hablo de aliento, ¿sabe? Hay muchas conexiones a la palabra profética. Hay tres cosas, y esta es una enseñanza que me llevaría más de 2 servicios de predicarla. Es una enseñanza que está conectada con el aliento, la palabra, el sonido y la profecía. Son 4 cosas que tenemos que activar en este tiempo: el aliento, la palabra, el sonido de Dios y la profecía. La profecía viene a través del sonido, el sonido a través del aliento. Todo está interconectado. Por eso el diablo quería que nos calláramos en este tiempo del COVID. El diablo quería que no habláramos y que ni siquiera respiráramos bien como deberíamos de respirar. El diablo quería sepultar a la iglesia. Mas sin embargo, Dios ha levantado un pueblo en este tiempo, que es el remanente que salió de la pandemia y que pasará por otras pandemias, pero que aprendió la lección de esta pandemia, y aunque pase por otras pandemias en unos años, no va a caer como cayó en ¿Dónde están acá los hijos de Dios? No van a caer.
No van a caer como cayeron en la primera pandemia. ¿Por qué digo que vendrán otras pandemias? Hace una semana estaba leyendo la página oficial de la Casa Blanca, y la Casa Blanca sacó un decreto, una guianza, y ellos hablaron, de hecho han aprobado un fondo de millones y millones de dólares para las próximas pandemias. Hola. Y la Casa Blanca sacó un folleto, no sé cómo le llaman, una guía en su página web, diciendo: así nos vamos a preparar para las próximas pandemias. Más vacunas. Vamos a enseñar y vamos a vacunar al mundo. Prácticamente esta es nuestra meta. Vamos a vacunar al mundo. Más métodos en contra de las pandemias. Más recursos, y vamos a eliminar los focos de desinformación. Prácticamente vamos a callar a todo aquel que se oponga en contra de nuestra agenda. Iglesia, estamos viviendo en Mateo 24. Y la pregunta que le hago en esta mañana es: ¿usted va a seguir viviendo como vivió ayer? ¿O usted va a levantarse en el nombre de Jesús? Usted va a brillar en este tiempo. Usted va a alumbrar la luz que Dios le ha dado. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Usted va a decretar y a declarar la palabra que Dios le ha dado. O usted va a vivir debajo del colchón esperando por la venida de Cristo. Hola. Dile que está para el tiempo que nos queda. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser sal en este mundo. Tenemos que ser hombres y mujeres que marquemos la diferencia. Hombres llenos de coraje, llenos de ánimo, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Dios no usará las mismas estrategias. Dios no usará las mismas ideas. Dios usará a hombres y mujeres que abracen la economía de Dios. Levante sus dos manos. Ahí va a descender la unción. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante. Estamos viviendo en Mateo 24. La gran pregunta es: ¿usted está listo para lo que viene? ¿O usted va a seguir viviendo en temor? ¿Usted está listo para lo que se viene? ¿O usted va a seguir viviendo y aceptando las mentiras de los medios de comunicación y no la verdad de la palabra? Los medios de comunicación le están mintiendo a la gente. Hay propaganda. No hay noticias hoy en día, hay propaganda. La propaganda es un medio, es una arma que el enemigo usó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Si usted se pone a estudiar lo que la propaganda hizo en diferentes generaciones, fue el daño más grande que le han hecho a la humanidad. La propaganda. No son noticias, es propaganda. Propaganda. Pero nosotros tenemos un evangelio que no es propaganda, sino son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos el evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio tiene que ser predicado por toda la Argentina. La Argentina tiene que volver a ser evangelizada. Buenos Aires tiene que volver a ser evangelizado. Y es tiempo de que la iglesia abrace la gran comisión. Ahí donde está, levante sus manos.